Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo comprar zero waste, o al menos low waste, si no tienes ni dinero. O sea, bueno, dinero tienes que tener para comprar, pero no tienes un sueldo normal de persona normal, no eres rico para comprar todo ecológico y todo a granel en tiendas ultra caras y ultra bonitas. Y si no tienes tiempo para dedicarte a ir a distintas tiendas, a tiendas locales o a buscar en distintos sitios cuál es la mejor opción. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Un problema del zero waste es que no es realista. Ya lo he dicho. No se puede ser zero waste en toda la vida, es imposible, ¿vale? Es mentira. Y obviamente si lo quisieras llevar a rajatabla te llevaría mucho, o lo más a rajatabla posible te llevaría mucho tiempo y mucho dinero. Y yo no sé vosotros, pero yo soy profe, preparo mis clases, preparo mis vídeos, estudio una oposición, por lo menos por ahora hasta que no la pruebe, y luego intento tener una vida social y de pareja y de familia y de todo. Pues a mí no me da. Y obviamente con un sueldo de profesora tampoco me dan para comprar todo a granel, porque si un kilo de pasta me vale ni €1 en un supermercado y 4 euros en una tienda a granel, pues mira, lo siento, el Fab Plastic, ¿por qué no? Pero la cosa es que cada uno tiene que tener, como siempre os digo, esto lo he dicho ya hasta la saciedad en los vídeos, ¿verdad? Sus prioridades claras, sus circunstancias claras. Las circunstancias también cambian y no pasa nada, esto es un camino, cada uno tiene sus prioridades, unos podrán hacer unas cosas y otros podrán hacer otras, y como siempre también os recuerdo, no es el ciudadano, aunque en parte sí, el que lo tiene que hacer todo. Las empresas y los gobiernos también tienen que cambiar. Así que dentro de toda esta paradigma y circunstancia en el que nos encontramos del zero waste, low waste, os voy a contar cómo podéis hacer, qué trucos uso yo para que mi compra sea lo más sostenible posible dentro de lo que yo puedo dar. Entonces, yo os voy a decir la verdad. De normal compro en un supermercado, que antes era Mercadona. Desde que descubrí que Carrefour trae las cajas, las envases a domicilios de cartón, me cambié al Carrefour. Y yo compro todo en Carrefour. Las semanas que puedo bajo a la carnicería del barrio. Frutería he seguido sin encontrar desde el vídeo anterior de la compra, que os lo dejaré por aquí. Y si no tengo tiempo de ir a la carnicería porque tiene un horario muy restringido y a veces voy a las tantas o al mediodía o a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar a comprar, pues el Carrefour me viene muy bien. Sea como sea, es mi realidad y la tengo que aceptar. Y el que no le guste, pues que se vaya. Así que os voy a enseñar cuáles son los pequeños trucos que hago yo para que mi compra sea lo más sostenible posible sin perder mucho dinero y mucho tiempo extra de lo normal, ¿vale? Entonces, lo primero es, piensa qué cosas ya pueden ser zero waste, por ejemplo, o low waste al menos, porque no vienen en plástico y al menos vienen en cartón o en cristal. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer la compra presencial a los grandes supermercados, mira a ver en cuál puedes llevar tus propias bolsas de tela o tus tuppers, como por ejemplo es el caso del Carrefour o del Alcampo, entre otros. Creo que en el Más o Ahorra Más, depende de en qué provincia se llama de una manera u otra, también te dejan llevar tus propias bolsas en la frutería. Es cuestión de investigarlo. Entonces, si vas presencial, pues eso ya lo tienes, ¿vale? No cuesta nada llevarte las bolsas y el tupper. Si es online, como es mi caso, normalmente, pues, por ejemplo, en el Carrefour ya os digo que os las van a traer de normal alguna semana, debe ser que no les quedan y te lo traen en plástico, es como... Pero de normal te lo traen en cajas de cartón que luego puedes reutilizar en casa o llevar al cole para hacer manualidades o echar al contenedor y esperar que se recicle. Así que eso ya lo tenemos. Y eso no supone un cambio, ¿vale? De dinero, porque da igual que tú metas los plátanos en una bolsa de plástico que los plátanos en tu bolsa de tela, te van a valer lo mismo. Y la carne, el carnicero te va a cobrar lo mismo. Así que hasta ahí no hemos gastado ni más tiempo ni más dinero. Otra cosa que sí podemos hacer, por ejemplo, es cambiar a bote de cristal. Y me vas a decir, es que el cristal es como más chic o más deluxe o más gourmet y entonces es más caro. Y para ello os he preparado, que lo pondré en la pantalla, imágenes de precio por kilo. Las he puesto en el Carrefour porque es donde yo voy y tengo control de los productos ahora, y porque además vienen las imágenes en la página web de Mercadona. Por favor, actualizarla de la compra, que es muy fea. Yo quiero ver la imagen de lo que estoy comprando. Entonces, pues eso, pues voy a poner la de Carrefour. Así que
vamos a ver diferencias de precio en kilos, ¿vale? O sea, vamos a hacerlo ultra real. Entonces, por ejemplo, tengo aquí preparado el tomate frito, que lo ideal sería hacérselo en casa, pero pues a mí no me da la vida. Luego encima yo tengo intolerancias y no puedo comer con cualquier tipo de tomate, ¿vale? Pero, entonces, por ejemplo, el tomate frito del Carrefour, que tiene que estar asqueroso, pero si miras el precio del tomate frito del Carrefour en Tetra Brick, que es súper difícil de reciclar, es 85 euros el kilo. Y si lo miras en el bote es 1,24 € el kilo. El básico, ¿no? Por ejemplo, si comparamos los de Tetra Brick verdes de 1,29 euros el kilo a 1,80 euros el kilo. Eso sin irnos a las marcas. Si nos vamos a Orlando, pues ya nos estamos yendo a 2 euros el kilo, ¿vale? Y luego también estoy viendo aquí que, por ejemplo, en el tema de tamaño, que después de eso hablaremos, también puede llegar a 1,24 el kilo, tanto el de bote como el de tomate. Entonces, pues, bueno, pues en esos precios veréis que no oscila tanto, son 30 o 40 céntimos de diferencia en el kilo. Entonces, a lo mejor, pues, no vas a comprar kilos y kilos de tomate. Entonces, a lo mejor en unos botes no te supone tanta diferencia y puedes aprovechar, cambiar del Tetra Brick, que es súper difícil de reciclar, al cristal o vidrio, que se recicla bastante mejor en el contenedor de vidrio, no es cristal. Luego otra cosa, por ejemplo, súper básica, de normal en cualquier casa, es el yogur. Yo el que tomo es natural, así que os lo voy a enseñar. Entonces, por ejemplo, aquí la verdad es que sí es un poco más sangrante, pero porque también pasamos de marca blanca a marca. Entonces, por ejemplo, la marca blanca del Carrefour vale el yogur, las 4 unidades. Bueno, da igual las unidades, ¿vale? Porque vamos por kilos. 0,98 el kilo, ¿vale? Por ejemplo, el mismo yogur de Danone ya es 1,99 el kilo, es 1 € más, así tal cual. Entonces, bueno, pues sí se nota ahí bastante la diferencia. Pero, por ejemplo, está este que es de tarrito de cristal, ¿vale? Que es de Danone, está muy bueno. Yo hay semanas que si veo que la compra no es muy cara, pues venga, digo, va, y lo compro. Y luego los vasitos o bien los reciclo o bien los reutilizo. Y este es de 4,33 euros el kilo. Este sí que es una pasada, la verdad, porque fijaos que 4 yogures son 50 céntimos en números redondos y aquí 2 yogures son 1,20 € casi, ¿vale? Entonces, bueno, este cambio, por ejemplo, a mí no me parece tan rentable, aunque bueno, al final estamos hablando de menos de cosas de 1 euro. Si estuviéramos hablando de diferencias de 10 euros, pues a lo mejor te duele. Entonces, pues a lo mejor tú puedes valorar. Pues me cambio al de cristal, me da igual que me estén cobrando 4 veces más por él, o a lo mejor pues haces como yo, si una semana ves que la compra, como yo la voy comprando online, se te va a quedar bajita, pues esa semana pongo el yogur de cristal, y si no, pues lo pongo de plástico y no pasa nada. Más cosas, por ejemplo, de cristal súper típicas, por ejemplo, el aceite. El aceite, cuidado que hay envases, por ejemplo, como estos que luego son de plástico, no son de cristal, ¿vale? Pero por ejemplo, este del Carrefour, el aceite de oliva virgen extra, porque bueno, luego a mí me gusta mucho el tema del real food y entonces yo no compro otro. El aceite de oliva virgen extra vale 4,92 euros el litro. Suele estar en torno a eso, la verdad, a los 4 euros y pico, 5 euros y pico el litro. Aquí hay uno de Ibarra que hoy está baratísimo. Si me veis este vídeo pronto, aprovechad de comprarlo porque es una buena marca. Aunque sospecho que puede ser que no sea de cristal. Luego, por ejemplo, el aceite bio del Carrefour, pues tampoco sale tan mal. El litro es 5,70, no hay tanta diferencia. Entonces a lo mejor pues te puede interesar, ¿ves? Aquí puedes decir, venga, pues cojo el cristal y el bio. Luego yo el que compro es este que viene en lata, ¿vale? Es 4,60 €, es un pelín más barato y además viene de 5 litros y ahora después os contaré por qué lo compro, este de 5 litros. Y la lata, esta no tiene plástico ni nada, pues las latas sí se suelen medio reciclar, medio que en España, ¿vale? Entonces, pues son opciones. Más cosas, aunque yo no las consumo mucho, pues por ejemplo los zumos. Puedes elegir si comprarlo de Tetra Brick, que es ultra difícil de reciclar, o si lo quieres comprar de bote. Aquí por ejemplo tengo uno que es ecológico, además de 2,25 € el litro, que en realidad a mí me parece caro como zumo, pero bueno, si por ejemplo comparo el zumo este de piña de 2,40 con el zumo de piña del Carrefour, que estará por aquí más arriba, pues probablemente el precio sea horrible. A ver, vamos a ver si encuentro el de piña. Mira, el de piña de Carrefour, pues 0,75 € el litro, entonces pues nada. Por ejemplo, este de naranja 100% es 1 euro redondeando el litro. Y bueno, no he visto por aquí ninguno de naranja de cristal, pero podemos buscarlo ahora rapidísimo. Naranja de cristal, pues no hay, pero bueno, el pomelo tenemos 2,25 aquí. A ver, naranja no, naranja y zanahoria ya 3 euros porque te mezcla. Mandarina 3,20.
¿Veis? Hay mucha diferencia de precio. Entonces aquí sí que es un litro completo, entonces a lo mejor sí es la diferencia mayor. Yo directamente es que, pues si quiero un zumo, intento hacerme lo de la naranja y si no, pues me compro el de Tetra Brick o de plástico, que también, por ejemplo, Granini los tiene en plástico. Y ya está, pero intento no tomar zumos, también por el tema este del real food. Así que pues este es un caso que os pongo porque los zumos es algo súper típico, pero no es mi caso. Otra opción, por ejemplo, son las legumbres, que además, vale, esto es un poco trampa porque no es lo mismo el precio en seco que el precio ya hidratados y cocidos. No podemos comparar bien, ¿vale? Pero por ejemplo, el garbanzo aquí vale 2,20 € el kilo y el garbanzo cocido, que obviamente pesa mucho más, es 1,75 € el kilo. Es más barato, pero en el fondo es más caro porque te viene menos cantidad en el bote, ¿no? Pero bueno, pues si no tienes mucho tiempo, encima de que te estás ahorrando el plástico, te estás teniendo ya los garbanzos cocidos y estos garbanzos pues están maravillosos, los enjuagas bien y no tienen ningún problema, ¿vale? Obviamente si te vas a marcas más tal, pues ya el precio cambia, pero en lo básico, pues están bien de precio. Otra opción, por ejemplo, de la leche que suele venir de Tetra Brick es cambiarte a una leche que venga en botella de plástico. Porque sí, es plástico, pero el plástico es más fácil de reciclar, aunque no se recicla, que el Tetra Brick, ¿vale? Por lo menos eso tengo entendido. Porque al final el Tetra Brick es plástico con cartón y es más difícil de separar que el plástico que ya viene solo plástico. Entonces, por ejemplo, pues, bueno, justo además que está ahora de oferta, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, la leche del Carrefour es 0,58 la semi, que es la que yo compro en casa. Pero, por ejemplo, la asturiana, por comparar por marca, son 0,79 € el litro en Tetra Brick y son 0,76 € el litro en botella, ¿vale? O, por ejemplo, 0,79, aunque aquí está de oferta un poco, así que no nos podemos asegurar. O, por ejemplo, la leche Pascual es 1 €, la leche propia del Carrefour es 0,70. Entonces, pues es un pequeño cambio, sigue siendo plástico, pero quizás es un poco menos dañino. Por ejemplo, en el caso de la avena, los copos de avena, si coméis cereales, pues vienen en del Carrefour y el Mercadona viene igual. Todo por dentro, la bolsa de los cereales también es papel. Después es una muy buena opción. Estos también creo que es papel. Pues es una muy buena opción para comer cereales y que sean solo papel y que no tengas la bolsa de plástico o cartón fuera, no tengas la bolsa de plástico dentro. Lo que me queda por contaros es a nivel de, vale, no puedo cambiar el envase porque es más caro o porque no tengo la opción. Entonces la mejor opción que tienes, obviamente si no es algo perecedero o si eres familia numerosa, pues maravilloso, es comprar el envase más grande posible, porque eso va a hacer que haya un volumen mayor de alimento o producto dentro, pero se va minimizando la superficie, ¿de acuerdo? Entonces vas gastando menos plástico. Y además, casualmente, los envases más grandes suele ser que además encima son más baratos. Entonces, por ejemplo, os quería enseñar en el caso del detergente de la lavadora, que en el vídeo de la limpieza yo ya os conté, os lo dejo por aquí arriba, que es que a mí, o del que ya, cosas que Zero Waste que ya no uso, que no sé si está publicado antes o después de este, pero bueno. El detergente de lavadora yo lo compro comercial porque no he conseguido encontrar un detergente que me vaya bien. Entonces, pues por ejemplo, ya que lo compro y me va a gastar plástico, pues lo compro lo más grande posible. Y encima sale, bueno, en este caso no hay mucha diferencia de precio, pero hay otras cosas que sí, ¿vale? Pero por ejemplo, una botella que apenas va a cambiar de tamaño, pues te da para casi el doble de lavados. Pues fantástico. O por ejemplo, en el caso del aceite, 5 litros, porque aunque sea, no es cristal y es aluminio o lo que sea eso, al venir 5 litros, pues me dura mucho más y estoy gastando menos envases. Por ejemplo, también vale con el detergente, ¿de acuerdo? Si, a ver, por ejemplo, miramos el detergente de limpiar las manos del Carrefour básico, vale, por ejemplo, este 1,39, y si miramos este que viene en 3 litros es 1,66, perdón, 0,66, pues es bastante más barato, ¿vale? Por ejemplo, aquí este está el ecológico, que bueno, se supone que tiene menos fosfatos y menos cosas para el agua y el medio ambiente, pues es 1,98, que en comparación con otros, pues quizá no está tan mal, ¿vale? Si compráis, por ejemplo, el Flyry concertado, pues os sale más barato el de Carrefour Eco.
Entonces pues hay que ir sinceramente meteos en la página del supermercado que uséis, el Alcampo, el Mercadona, y comparar los precios por kilos. Esto os va a llevar un tiempo, ¿no? Pero lo vais a hacer un día y lo apuntáis, os dejáis un Excel con una libreta, como queráis, y os vais apuntando esos cambios que podéis hacer que sí os merecen la pena hacer y que no os suponen más tiempo o que suponen muy poco más dinero. Y entonces cuando vayas a hacer la compra, pues lo pones, ¿vale? Mira, aquí que sería como el equivalente del bote, 0,68, fijaos, el bote grande son 2 céntimos menos por litro, pues está bien, ¿no? La diferencia, porque al final al cabo, pues 2 céntimos, pues ya vas ganando esos 2 céntimos para las otras cosas que sí que te van a ser más caras. Con la leche igual, o por ejemplo con el detergente, el champú, este es el champú que utiliza Rafa. Entonces, por ejemplo, si comparamos el HS Classic, que él es el que él usa, es 1,018 por los 100 mililitros, en el bote de 360 mililitros, no sé si habrá algún bote más pequeño por aquí todavía, y en cambio, por ejemplo, el bote grande de litro es 1,02, pues ya te estás ahorrando, aunque obviamente al precio esto es 3 veces más grande, entonces es pues 3 veces más caro, pero te estás ahorrando unos céntimos y además viene mucho más volumen y mucho menos plástico, entonces pues eso que le quitamos al medio ambiente. O en el caso de los zumos, igual, si miras el precio del zumito en tetra chiquitito y el zumo en litro, pues te sale más barato, y luego lo que puedes hacer, si tú quieres llevártelo al trabajo, al cole o a donde sea, pues lo echas en una botellita reutilizable que luego la lavas en casa. Te estás ahorrando dinero, te estás ahorrando envases. Y hasta aquí los trucos para hacer la compra un poco más sostenible, más zero waste o low waste, si no tienes ni tiempo ni dinero de sobra. Si este vídeo te ha gustado, si te han gustado mis consejos, si tú tienes otros, por supuesto, déjamelos en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.